Hola a todas y todos, bienvenidos a otra sesión de Gap Academy 2022. El tema de hoy es herramientas para la redacción de subvenciones. Inicialmente este webinar fue grabado en inglés por nuestra experta Lindsay DeSantis. Lindsay es la nueva directora ejecutiva de Gap. Yo tengo el placer de traduciros en español la versión que fue impartida por Lindsay en inglés. Y antes de empezar, por supuesto, nos gustaría agradecer a nuestros sponsors de este año, AstraZeneca, Sanofi, Regeneron, Novartis y GSK por su apoyo para hacer Gap Academy 2022 posible. Como ya hemos comentado, este webinar fue impartido originalmente en inglés por Lindsay DeSantis, la directora ejecutiva de Gap, y vamos a hablar sobre aspectos básicos de la redacción de una subvención, cómo redactar su propuesta, herramientas y recursos útiles y oportunidades de financiación. Primero hablaremos sobre los aspectos básicos en la redacción de subvenciones. Vamos a repasar esa estrategia básica en torno a la redacción de esas subvenciones, de esos grants. Estos fundamentos le van a ayudar a crear un esquema de la información que realmente necesita para su propuesta o solicitud de subvención. ¿Qué es lo primero? El primer paso, y probablemente lo que es más sencillo, es identificar el problema o la necesidad que su programa, su proyecto o su evento aborda. Por ejemplo, no sé, mejorar la comprensión del diagnóstico de la enfermedad, las opciones de tratamiento para pacientes y cuidadores, etcétera. El segundo paso es proponer la respuesta a esa necesidad. El plan de la respuesta proporciona la respuesta que su organización ofrece a esta necesidad. Por ejemplo, la organización se asociará con los proveedores de atención sanitaria para ofrecer programas educativos que mejoren los conocimientos de los pacientes y los cuidadores sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. También hay que incluir los detalles del programa, la frecuencia, la ubicación, cuántas personas asistirán, todo eso. Eso es vuestra respuesta a la necesidad. Y esto es el segundo paso, el segundo bloque de información que es realmente necesario en esa redacción de la subvención. El tercer paso es el presupuesto. La creación de ese presupuesto, perdón, es un paso fundamental en este proceso. Lo vamos a discutir más adelante con más detalle en la presentación. Pero antes de llegar a esa parte de la financiación, hay que asegurarse de detallar los objetivos que establece como proporcionar educación a los pacientes, cuidadores, el objetivo de mejorar la vida de los pacientes, etcétera. Esos son las metas y los objetivos. Los resultados también hay que especificarlos, pero más importante que especificarlos, hay que medirlos. ¿Cómo medimos esos resultados, ese impacto, ¿no? Por ejemplo, encuestas a los pacientes al finalizar los programas, o datos de impacto en redes, si es una campaña virtual, o cuánta gente ha visitado ese proyecto, esa web, cuánta gente ha participado en ese taller online. Todo eso hay que medirlo y hay que realmente tomar nota de estos resultados. También para la reconciliación que tendremos que hacer con los sponsors si hay. Es muy importante que siga las especificaciones exactas de las entidades que donen en su solicitud, las entidades donantes. Por ejemplo, hay que seguir las instrucciones eh, realmente de forma literal, porque cuando a veces intentamos esquivar algún apartado o no seguir exactamente el modelo que nos ofrecen para pedir esa subvención, puede conducir a la denegación automática de esa propuesta. Entonces, tenemos que asegurarnos que seguimos las instrucciones al pie de la letra. Hay que leerse bien cuando aplicamos a esa subvención y hay que realmente apuntar los apartados básicos que nos piden y asegurar de que lo estamos cumpliendo a rajatabla. El equipo de GAP, por supuesto, está encantado de proporcionarle cualquier orientación sobre este proceso. Si están aplicando alguna subvención y necesitan ayuda o algún tipo de orientación, por favor, contáctenos y con gusto le ayudaremos. Ahora hablaremos de cómo redactar su propuesta.
Primero hablaremos de la carta de presentación y el resumen ejecutivo. Repasaremos los aspectos básicos de la redacción de su propuesta. Como saben, algunas solicitudes de subvención se realizan hoy en día íntegramente online, en línea. Estas solicitudes en línea normalmente le presentan de forma detallada los pasos que tiene que seguir y normalmente es escalonada y tiene diferentes fases. Igualmente, ya sea una solicitud online, o sea una solicitud por correo o mediante enviar un documento, la guía que le mostramos a continuación, los pasos, es recomendable que siempre se sigan en cualquier proceso de petición de subvenciones. Evidentemente, cada entidad subvencionadora tendrá criterios específicos, pero esos elementos siempre son necesarios. El primero, y es prácticamente el más importante, es la carta de presentación. Su carta de presentación presentará su organización a los revisores, ¿no? Y proporcionará los antecedentes, la comprensión de su organización y cuál es su propósito. Es importante recordar que la carta es para asegurar la financiación de un proyecto específico y no de la propia organización. Nos guste o no, hoy en día las subvenciones aún no están dirigidas para nuestra sostenibilidad, entonces siempre hay que presentarlas enmarcadas en un proyecto. Por lo que esta información debe ser breve, obviamente. También deberá proporcionar un resumen del propósito del programa o del proyecto que se va a financiar. El tono de la carta es importante, debe ser sencillo, conciso. Es muy fácil escribir de forma extensa sobre un tema que nos apasiona, pero la carta de presentación debe incluir solo la información básica y los detalles muy necesarios. El siguiente párrafo de esta carta de presentación debe explicar las razones por las que busca financiación, la cantidad y por qué su organización necesita esta ayuda. Por último, cerraremos la carta de presentación destacando a la comunidad que se verá afectada por este proyecto de forma positiva, ese impacto social eh, o, o puede ser impacto también a nivel ecológico, ¿no? Y agradecemos su consideración. Las cartas de petición de subvenciones siempre deben ir firmadas. Puede ser una firma electrónica o una firma manual, pero siempre deben ir firmadas por la persona de su organización que las está enviando y mientras más alto el rango, mejor. Por supuesto, yo recomendaría cuando escribimos estas cartas, si las escribe en inglés, usar aplicaciones gratuitas tipo Grammarly, que también tiene una versión pro gratuita para organizaciones si quieren contactarles. Y si le escriben en español hay varias webs que pueden corregir su redacción, no solo a nivel de gramática y de gazapos gramaticales, pero también a nivel de tono y de profesionalidad. Después, después de la carta, declararemos las necesidades dentro de la carta o en el proceso online que estamos haciendo, que es normalmente lo común hoy día. Las metas y los objetivos, que es lo que hemos hablado, eso también va dentro de la carta o durante el proceso. Nuestro plan de ejecución, esto normalmente lo piden por separado, que puede ser un Excel, puede ser un mapa mental, un plan sencillo de que diga fechas concretas y qué se hace en cada fecha, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer. No hace falta que sea extenso, pero sí debe ser detallado. Y si no podemos ajustar las fechas exactamente o no, porque no las sabemos, lo debemos hacer constar como fecha a ser confirmada, ¿no? O aproximadamente en mayo, por ejemplo, podemos decir. Después, evidentemente, cuando hacemos esa petición, esa redacción para esa petición de subvención, debemos explicar cómo vamos a evaluar esos resultados y qué vamos a otorgar, o sea, qué tipo de informe vamos a otorgar una vez finalizado este proyecto, ¿no? Y en ese informe, qué datos habrá sobre la evaluación de los resultados. Como ya hemos dicho antes, resultados no solo los resultados de su proyecto, el impacto de su proyecto en esa comunidad, pero también los resultados a nivel de comunicación. Muchas veces estas entidades que le financian quieren tener un retorno a nivel de comunicación gracias a financiarle, ¿no? Evidentemente el presupuesto y los requisitos de financiación. Por favor recuerde siempre incluir
las tasas, los impuestos, lo que su organización debe pagar a nivel nacional. Pues siempre ponga, por ejemplo, en Europa tenemos el VAT o el IVA, e incluya esto en su petición, en su requisición de financiación siempre. Esta información es importante porque si no la incluimos de antemano, puede ser que tengamos que poner esos impuestos de nuestro bolsillo porque nos otorguen esa financiación sin los impuestos que toquen. Evidentemente, cada país tiene una legalidad diferente para el tema de los impuestos. Siempre podemos acabar esa carta o añadir durante el proceso las calificaciones de la organización. Eso quiere decir, nuestra organización pertenece, por ejemplo, a GAP, a Global Skin, ha participado en tantos eventos, ha sido reconocida como tal, hemos tenido este premio, etcétera. Todas esas calificaciones son importantes, definirlas de forma breve en esta propuesta y acabar con una conclusión que englobe todo lo que hemos dicho de forma breve, sobre todo la primera parte, las necesidades, las metas, el plan de ejecución, y todos los aprendizajes que sean necesarios o que sean requeridos a usted por la entidad para la que le está pidiendo esa financiación. A veces son, por ejemplo, un documento que explique quién es su junta directiva o un documento que explique cuántos trabajadores tienes y qué posiciones tienen. A veces son documentos bancarios, eso realmente depende de la entidad con la que está pidiendo esa financiación. Una parte muy importante de ese documento de petición de financiaciones o de subvención es la declaración de necesidades. La declaración de necesidades es una oportunidad de expresar la importancia y la necesidad de esta solicitud de financiación. Entonces, debemos realizar una investigación sobre el tema para poder proporcionar datos de expertos o cualquier otro dato sanitario emergente que respalde sus objetivos. Esta investigación hay que conducirla antes de que empecemos a redactar. Lo segundo es utilizar un lenguaje sencillo y sin complicaciones. Esto es difícil, sabemos es muy fácil virar hacia el lenguaje científico, pero tenemos que intentar evitar esos términos científicos complejos si la persona o la entidad a la que nos dirigimos no es estrictamente científica. Esto ayudará a garantizar que el revisor, la persona que revise esa petición, entienda la información proporcionada, incluso si no es un médico, un científico o una persona que trabaja activamente en ese tema. El tercer punto es que hay que utilizar ejemplos de la vida real. Por ejemplo, quizás de pacientes con los que vuestra organización está relacionada de alguna manera, ejemplos de la vida real de un paciente y el impacto que ese proyecto tendrá en su vida o por qué ese proyecto es necesario. Todos esos ejemplos de la vida real ayudan a conectar el financiador con el impacto de la comunidad a la que se dirigen, ayuda a crear esa empatía, básicamente. Y por último, tenemos que entender quién es ese financiador, sus objetivos, su misión, e intentar alinear esta solicitud, nuestra solicitud con ese financiador. Por ejemplo, debemos hacer creer a ese financiador o debemos hacer sentir a ese financiador que al invertir en nuestro proyecto, el financiador está avanzando su causa, en su misión, que este proyecto le va a ayudar a su propia organización o que está alineada con sus objetivos, con su visión, con su misión. Debemos entender, usar un poquito de tiempo para investigar quién es ese financiador y cómo podemos, aunque enviemos este documento, esta petición de financiación a varias entidades, debemos siempre hacer esas ligeras modificaciones según quién es el financiador y cuáles son sus objetivos principales. El siguiente apartado en nuestro documento o en nuestra aplicación para la subvención es desarrollar las metas y los objetivos, escribir cuáles son nuestras metas y cuáles son nuestros objetivos. ¿Qué diferencia hay entre una meta y un objetivo? Las metas son declaraciones amplias que se desean lograr, pero son difíciles de medir. Las metas son esencialmente el resultado
que se desea de un programa o de un proyecto, de una forma genérica, mientras que los objetivos son los pasos necesarios para alcanzar esa meta. Los objetivos son más estrechos y medibles, ¿no? Son más definidos. Las metas y los objetivos deben complementarse entre sí, deben ser complementarios. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que tenemos en pantalla. La meta es mejorar la comprensión del diagnóstico de la enfermedad y las opciones de tratamiento para los pacientes y los cuidadores, lo que es básicamente lo que se espera lograr, ¿no? Entonces tenemos objetivo uno, ofrecer sesiones educativas mensuales a los pacientes y cuidadores en colaboración con proveedores de atención sanitaria para aumentar el acceso a la educación y a la concienciación. Y objetivo 2, promover la concienciación en redes sociales. Con esos ejemplos yo creo que queda bastante claro la diferencia entre una meta y un objetivo, o más de un objetivo que es, cuando hacemos esta redacción. Otra cosa que es importante es, tenemos que tener un plan para evaluar esos objetivos. Esto ya lo hemos dicho varias veces en esta sesión. Siempre tenemos que tener esas métricas o esos datos que nos permitirán evaluar eh, la, la implementación de esos objetivos o el resultado o el éxito de los mismos, ¿no? O el impacto. Una nota aquí que solo tenemos en inglés, pero bueno, sobre palabras clave. Las personas que revisan estos proyectos normalmente les atraen estas palabras clave, ¿no? Palabras como que le llamamos hooks, ganchos, ¿no? Por ejemplo, palabras del tipo visionario, como eh, de crecer, desarrollar, reducir, cuando hablamos por ejemplo, de la prevalencia de una enfermedad, mejorar, incrementar, producir, proveer. Estas palabras visionarias realmente atraen la atención de las personas que revisan nuestro documento. A partir de las metas y objetivos que hemos identificado, después implementamos o creamos este plan de ejecución o de implementación que sirve como calendario de alguna manera para completar, perdón, el proyecto. Aparte de definir esas listas de metas y objetivos, hablamos de definir esas tareas, definir cómo implementaremos, mejor dicho, esas tareas específicas, funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo o del consorcio o del grupo, ¿no? que trabaja en este proyecto, presupuestos y recursos necesarios para completar este proyecto y las herramientas de gestión del proyecto que utilizaremos. Es importante apoyarse en la tecnología. Las personas que revisan estas solicitudes de apoyo financiero normalmente tienden a mirar positivamente a las organizaciones que utilizan tecnología para la gestión del proyecto. Hay muchas herramientas que ya en el mercado que son gratis o muy baratas para ONGs. Tenemos un vídeo entero sobre ello en Gap Academy, por ejemplo, Asana, Trello o cualquier CRM. Si queréis mirar, podéis mirar nuestra web y tenemos una formación específica sobre esas herramientas. Lo siguiente, que es un tema que ya hemos tocado varias veces en esta formación, es la medición del éxito. ¿Cómo medimos el éxito? A través de, por ejemplo, informes de asistencia al programa, encuestas a los participantes, participación o visitas en el sitio web, en las redes sociales. Medir el éxito, es importante que definamos cuando hacemos esa petición de subvención, que cómo vamos a medir el éxito. Primero decir que lo vamos a medir y decir cómo lo vamos a medir el éxito. Y después, de nuevo, es importante medir el éxito, sobre todo si tenéis diferentes patrocinadores, porque normalmente es como ellos valoran ese retorno en inversión, sobre todo si son temas relacionados con campañas de comunicación. Ahora hablaremos sobre planificación presupuestaria. Hemos creado esta plantilla que veis en pantalla, que estará disponible para vosotros en los siguientes slides, o si no, nos lo pedís por email y os lo daremos a todos los que estéis en vivo, que realmente tiene las categorías más esenciales en la planificación presupuestaria y que se asegurará
que no os olvidéis de definir ningún coste. Una cosa con la que nos encontramos constantemente en GAP es que las ONG, sobre todo las pequeñas o las pequeñas organizaciones de pacientes, se olvidan muchas veces de incluir costes directos e indirectos o de recursos humanos en la planificación presupuestaria. Recordad que hay que listar todos los costes que tengáis cuando hacéis un proyecto, cuando estáis pidiendo subvención para un proyecto, sobre todo los recursos humanos, porque es importante que no hagamos proyectos en los que la organización pierda dinero. Siempre tenéis que igualar los costes y siempre intentar, la meta es intentar sacaros suficiente para vuestra propia sostenibilidad, para vuestra supervivencia, para vuestros costes futuros también. Entonces vamos a ir sección por sección. Primero, como veis, en la sección del personal, lo que os estaba contando ahora mismo, hay que enumerar los costes del proyecto únicamente para los empleados de la entidad que complementa el formulario. Eso quiere decir que nosotros pondremos los costes de nuestra organización en esta tabla, ¿no? Todos los costes de personal de las subreceptoras y los contratistas se incluirán en el apartado de gastos contractuales. En cuanto a viajes, hay que enumerar únicamente los viajes necesarios para la ejecución del proyecto, pero es importante que recordéis que hay que enumerar esos viajes y no pasa nada por pedir subvención o fondos para hacer esos viajes si el viaje es necesario. Después, la siguiente parte son los equipos y los suministros. Los suministros se definen generalmente como un artículo con un coste de adquisición igual o inferior a $5.000, más o menos, según la región, obviamente, y que tiene una esperanza de vida útil inferior a un año. Los suministros se consumen generalmente durante la ejecución del proyecto. Para poner un ejemplo muy básico, papel, no sé, suministros de oficina, ese tipo de, o algunos, bueno, ya, yo creo que ya os hacéis la idea, ¿no? Hay que incluir todos los suministros en los presupuestos. También es importante cuando hablamos de esos suministros, es proporcionar una base de costes, por ejemplo, los presupuestos de los proveedores, los precios de los catálogos, facturas anteriores. Esto es para justificar brevemente la necesidad de los suministros en función del ámbito del trabajo, ¿no? Después tenemos los gastos contractuales. Esos son los costes relacionados con los subreceptores, con los contractistas, ¿no? Como se dice en algunos países, o los proveedores, incluyendo las pruebas de las estimaciones de costes, es decir, los presupuestos. No siempre os pedirán este tipo de documentación. eh, Cuando definimos un proyecto podemos decir, por ejemplo, este contratista nos cobrará $1.000 por ofrecer este servicio para este proyecto. Normalmente con eso es suficiente, pero a veces os pedirán que deis pruebas o documentadas de esto, ¿no? Entonces normalmente eso se soluciona con un presupuesto de ese contratista. Después están los costes directos, que son los elementos necesarios para el proyecto que no encajan claramente en otras categorías. Por ejemplo, si es necesaria alguna formación académica, pues el coste de la matrícula, ¿no? Los costes de impresión. Em, son esos costes que pueden imputarse directamente al proyecto y no se duplican en costes indirectos o en gastos generales. Los costes indirectos son los gastos de la actividad empresarial que no se identifican fácilmente con una subvención, un contrato, un proyecto en concreto. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el alquiler de si necesitáis un espacio, ¿no? El alquiler de ese espacio, la parte del empleador de los impuestos sobre la nómina o las nóminas, la factura de teléfono y la gestión de la contabilidad general, el DPO, que es el Data Protection Officer, los gastos legales
todos estos costes indirectos que aplican para este proyecto deben ser constatados aquí. Evidentemente no podemos adjudicar, por ejemplo, si contamos con ayuda legal, con un abogado al que pagamos mensualmente, no podemos poner el coste de todos los meses del abogado en nuestro presupuesto si el proyecto solo son 3 meses, ¿no? Entonces hay que poner la parte proporcional de ese coste en ese presupuesto. O hacer un porcentaje, pues por ejemplo, este abogado trabajará el 30% del tiempo por el que le pagamos para este presupuesto, entonces ese es nuestro coste indirecto. Por último, está lo que llamamos los costes compartidos, que es la lista de efectivo o el valor en efectivo que también conocemos como el match. La participación en los costes en efectivo abarca todas las contribuciones del proyecto realizadas por el beneficio para los costes incurridos y pagados durante el proyecto. Esto incluye, por ejemplo, cuando una organización paga por personal, los suministros, los equipos, etcétera, para su propia empresa con recursos de la organización. Si el artículo o el servicio se reembolsa, se trata de una participación en los costes en efectivo. Todos los gastos compartidos deben ser necesarios para la realización del proyecto. Cuando decimos esa empresa que paga por el personal suministro, nos referimos a otra empresa a la que estamos pagando para que ellos paguen por esos personales suministros y que necesitamos a esa empresa, a ese proveedor para este proyecto. Después está la participación en los costes en especie, que en inglés se llama in kind. Estos abarcan todas las contribuciones del proyecto realizadas por un subreceptor o un proveedor que no es el solicitante y que representan artículos o servicios donados. Los elementos de participación en los costes en especie o in kind incluyen, por ejemplo, horas del personal voluntario, equipos existentes donados, suministros donados. El valor en metálico de esas contribuciones en especie o in kind debe justificarse y explicarse en la sección partida de costes compartidos. Esta la podéis ver en esta tabla de aquí. Todas las partidas de costes compartidos deben ser necesarias para la realización del proyecto. Todas las contribuciones de personal, suministro, equipos o otros elementos por parte del solicitante se consideran en efectivo. Sabemos que esto es un poco complicado si no estáis familiarizados con la realización de un presupuesto de gran escala. Entonces, evidentemente, si cualquier duda que tengáis, podéis contactar con Lindsay DeSantis, que es la persona que hizo esta formación inicialmente en inglés. Su email es ldesantis@gap.org. Gap es GAAPP.org. ldesantis@gaapp.org. Y ella os ayudará con gusto en planificación presupuestaria y os dará las guías que necesitéis según vuestro proyecto. Ahora hablaremos brevemente de algunas herramientas y recursos que creemos que son muy interesantes para que podáis aplicar vosotros y que son gratuitas y fáciles de usar para cualquier usuario. Primero es smartsheets.com. Esta plataforma tiene plantillas de propuestas gratuitas que podéis descargaros, editar, usar, reciclar para no tener que empezar desde cero. Después tenéis learngrantwritings.org. Ellos ofrecen presupuestos gratuitos o matrices de financiación como el que habéis visto en los slides anteriores. Podéis entrar y descargar esos recursos o crear esos recursos desde esta web. Y también es evidentemente sin coste. Después ya hemos hablado de Grammarly, eso para los que escribís en inglés o cuando hacéis un grant en inglés. Grammarly para revisar la ortografía, la gramática, el estilo y el tono de vuestro texto. En español hay muchas opciones según el país. La RAE tiene
eh, herramientas, correctorespañol.es, depende de vuestro país, queréis utilizar uno u otro, pero es importante que utilicemos alguna herramienta para comprobar que el texto es correcto gramaticalmente, en tono y que tiene esa seriedad y esa profesionalidad. Y evidentemente acabamos con las herramientas de gestión de proyectos que ya hemos comentado anteriormente, como Asana o Trello, que realmente os ayudarán no solo a extraer esas, por ejemplo, ese timeline de implementación o ese calendario de implementación de proyectos, también os ayudarán a manejar el proyecto en sí. Son herramientas que al principio parecen un poco difíciles para una organización pequeña, pero es al contrario, son una gran ayuda para una organización que tiene pocos recursos humanos para coordinar y organizar un proyecto. Ahora hablaremos sobre algunas de las oportunidades de financiación más importantes para las organizaciones que trabajan con enfermedades respiratorias, atópicas y alérgicas. Evidentemente depende mucho de la región del mundo donde estéis trabajando o viviendo. La primera es la Sociedad Torácica Americana y todas las subvenciones que otorga para organizaciones en Estados Unidos. Después tenemos las subvenciones que la Unión Europea otorga. Estas normalmente se consiguen a través del país en concreto. O sea, la Unión Europea otorga esos fondos que luego los países a nivel nacional otorgan a las organizaciones a través de sus propias páginas de subvenciones o etcétera. Después tenemos el fondo de holandés Albert Schweitzer. Este fondo tiene como objetivo apoyar directamente iniciativas en África. Proporciona subvenciones iniciales, donaciones para proyectos sanitarios locales directos, pero en pequeña escala en África, directos a gran escala, directos en pequeña escala. Esta financiación inicial se centra en el desarrollo de una atención sanitaria eficaz, sostenible y acceso en temas relacionados con la accesibilidad al medicamento. Por ejemplo, este fondo es altamente recomendable para aplicar para nuestros miembros de África y es un fondo que no se conoce mucho aún. Después está la Fundación Empresarial Comunitaria de Australia, por ejemplo. Después están los fondos de desarrollo de las Naciones Unidas, que podéis ver en su web. Son bastante complejos de aplicar, pero están siempre disponibles y aceptando propuestas o proyectos o peticiones. Después están cualquier subvención que os proporcionen los gobiernos locales y regionales. Recordad que podéis aplicar a los dos, podéis aplicar a las subvenciones a nivel estatal y luego a nivel nacional en vuestro país, y una complementa a la otra. Y por último, evidentemente, las subvenciones que otorgan las organizaciones de pacientes profesionalizadas o paraguas como Global Skin y GAP. Voy a hablaros directamente de las oportunidades que ofrece GAP, aparte de las oportunidades que damos en cada evento o día mundial o evento de comunicación, por ejemplo, como el Día Mundial del Asma, que ofrecemos alguna subvención específica para cubrir los costes de comunicación de nuestras organizaciones apoyándonos para difundir un mensaje. Más importantemente, tenemos un fondo en el que podéis aplicar para que GAP subvencione hasta el 25% de vuestro proyecto. La única condición es que tenéis que demostrarnos que tenéis el otro 75% del presupuesto cubierto con otras entidades o con otros sponsors. Entonces os animamos a que apliquéis a las subvenciones de GAP, perdón, para vuestros proyectos en nuestra web, y que no solo en el tema financiero, también cualquier otro tipo de ayuda, de capacitación o de soporte legal, administrativo que necesitáis, contéis con GAP para cerrar este proceso de financiación, este proyecto, esta subvención. Bueno, ya llegamos al final de nuestra presentación. Muchísimas gracias a todas y todos los que habéis estado
hoy con nosotros en vivo o en diferido en las redes sociales, o los que lo estáis viendo de forma archivada en YouTube o en cualquier otra plataforma. Primero, de nuevo, gracias a los sponsors que veis listados aquí por hacer posible Gap Academy 2022. Os recuerdo que esta capacitación fue inicialmente grabada en inglés por nuestra directora Lindsay DeSantis. Cualquier duda que tengáis, cualquier recurso que necesitéis o cualquier incluso consejo que necesitéis para esas redacciones subvenciones, os animo a que la contactéis directamente. Es ldesantis@gap.org, ldesantis@gaapp.org, y cualquier duda o cualquier consejo o cualquier webinar que queréis que implementemos en el futuro, tampoco no dudéis en contactarnos a info@gap.org. Muchas gracias y esperamos vernos en el siguiente.